Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México se honra con la presencia de todos ustedes en esta conferencia magistral Política del Cambio Climático que dictará la doctora Elinor Ostrom. Preside en este acto el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía 2009. El doctor José Sarucán Kermes, investigador emérito y ex rector de la UNAM. El doctor Pablo González Casanova, investigador emérito y ex rector de la UNAM. La doctora Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades de la UNAM. El doctor Carlos Aramburo de la Hoz, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM. Y la doctora Rosalba Casas Guerrero, directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, de invitados de la Semarnat, del Instituto Nacional de Ecología, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como de académicos y alumnos universitarios que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. En uso de la palabra, el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Buenas tardes ya a todas y todos ustedes. Es un gusto estar aquí. I would like to give Dr. Elinor Ostrom the warmest welcome to our university. Thank you very much for accepting this invitation. Thanks. Voy a hacer una breve presentación de la doctora Ostrom y enseguida escucharemos la conferencia que ha preparado para el día de hoy. Tendremos algunos minutos al final para recibir algunas preguntas. La doctora Elinor Ostrom nació en la ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, el 7 de agosto de 1933. Es egresada en Ciencia Política, graduada con honores en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y recibió el grado de maestra en 1962 y el de doctora en Ciencia Política en 1965 en esa misma universidad. Es profesora distinguida y cofundadora del Taller de Teoría Política y Análisis de Políticas de la Universidad de Indiana, Bloomington. Es además directora fundadora del Centro para el Estudio de la Diversidad Institucional y profesora en la Escuela de Asuntos Públicos y Ambientales en esa institución. Es la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía al recibirlo en 2009, compartido con Oliver Williamson, por su contribución, cito textualmente, al análisis de la gobernanza económica, particularmente de los bienes comunes. Trabajó para demostrar, y cito nuevamente, cómo los bienes comunes pueden ser administrados de forma efectiva por comunidades usuarias locales, termina la cita, sin la participación de los gobiernos o del sector privado
o sin que ellos sean los actores centrales. La doctora Elinor Ostrom es considerada como la académica más importante en el campo de los grandes recursos comunes. Su trabajo reciente incluye la gobernanza del conocimiento, el espacio digital, la información genética y el espacio electromagnético, y posee un importante liderazgo en el análisis y propuesta sobre la gobernanza de grandes bienes comunes mundiales. Ella es un prototipo de la presentación de ideas y del sostenimiento de ideales. Es doctora honoris causa por las universidades de Terry en la India, Montpellier I de Francia, Universidad del Estado de Michigan, Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, Universidad McGill de Montreal, Universidad Humboldt de Alemania, Universidad Tecnológica de Luleå, Suecia, y Universidad de Zúrich, entre otras. La doctora Ostrom es miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Fue presidenta de la Asociación Norteamericana de Ciencia Política, presidenta de la Asociación de Elección Pública y presidenta fundadora de la Asociación Internacional para el Estudio de los Recursos Comunes, cuya sede actual radica en el Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido integrante del Consejo Editorial de 23 publicaciones científicas, asesora de 25 and international institutions, author and co-author of 27 books, including The Governance of Common Goods, published by the UNAM in 2000-2011, and Working Together, that was translated and published by UNAM in collaboration with other institutions and published this year, this very same year. She's author and co-author of 446 articles published in international journals. In 2010, the Outner Reader included Ostrom as one of the 25 visionaries that are changing our world. And in 2012, Times magazine considered her as one of the most, among the 100 people that have most influence in the world. It's a pleasure, it's an honor for our university to welcome her and to tell her again, welcome. Bienvenida a nuestra universidad. Gracias. Es un gran placer para mí estar aquí nuevamente. He disfrutado discusiones previas con colegas en el desarrollo de la Asociación Internacional de Estudios de los Bienes Comunes, que está aquí, y que hay un website que, si quieren seguir algunas de las investigaciones que voy a discutir, deben verlo en la página web del ISC, que está basada en la UNAM y va a ser transmitida por la página web de esta asociación. Quiero discutir con ustedes hoy el problema del clima, del cambio climático global como un bien común. Es nuestro commons, nuestro recurso común global mayor del mundo entero. Se ha estado preguntando, usted ha estudiado muchos recursos comunes de pequeña escala alrededor del mundo. ¿Esto tiene algún impacto para entender el cambio climático? Y mi respuesta es sí, pero no directamente. No se puede trasladar directamente lo que hacen la gente en una comunidad en Oaxaca y escalarlo. Lo que he aprendido es que hay una gran diversidad de formas de responder a este tipo de problemas y debemos reconocer esta diversidad.
El cambio climático es básicamente un mal climático global, es un mal global. Nadie puede ser excluido de los impactos del incremento de los gases de invernadero y francamente nadie hace mucho más que los otros hacen, entonces es un mal público, es un common. Los individuos más bien no hay incentivos para tomar acciones para cambiar si no se percibe lo importante que es, pero la bibliografía actual subraya que nadie va a hacer nada mientras otros no lo hagan. La recomendación en la literatura más frecuente es que es un problema global, entonces necesitamos soluciones globales. Quiero analizar con ustedes que no debemos esperar a que existan soluciones globales. Hay muchos debates que tienen lugar hoy y pronto habrá uno muy importante en Río de Janeiro, en Río +20. Hay propuestas de bonos de carbono que significan que hay un límite de las emisiones por país y entonces en cada país las gentes van a negociar los derechos a emitir gases. Otras propuestas son impuestos para las emisiones de gases. Y parte del debate, y yo me incluyo en esta posición, es que son problemas de gran escala por muy largo tiempo. Tenemos tratados internacionales que premian a aquellos que han creado el problema. Entonces, esto es un debate muy importante. Son cuestiones muy difíciles e importantes, debates muy difíciles e importantes. Hay propuestas responsables en las distintas partes. Y las distintas propuestas tienen sustento sólido, pero yendo a analizar los detalles que tendrían la aplicación de cada una es un gran reto y no podemos esperar. Tenemos que seguir avanzando. Mientras esperamos y por la solución de estos debates, no vamos a hacer nada hasta que los grandes tomadores de decisiones toman decisiones. Entonces estoy sumamente preocupada. No solo es calentamiento, es variabilidad climática, extremos meteorológicos extremos, el nivel del mar sube, se pierden zonas costeras e islas, problemas en las costas. Tengo muy buenos amigos viviendo en Bangladesh y Holanda y esto implica un gran problema. Voy a proponer una variedad de preguntas. La primera es la teoría convencional de la acción colectiva iniciada por Olson y Harding. ¿Es la mejor teoría para pensar cómo reducir emisiones? Aplicada por muchos académicos, muchas gentes no reducirán las emisiones, sino hasta que los gobiernos los forcen a hacerlos. Esto es siguiendo a Harding. Entonces, se vean los acuerdos globales como la única estrategia. Otra serie de preguntas tiene que ver con el cambio de actitudes generará bienes globales o bienes locales. Hay muchos bienes globales que son generados por esfuerzos locales para reducir las emisiones de gases de invernadero. Entonces, distintas escalas de emisiones es una perspectiva muy importante para pensar este problema y las acciones que deben llevarse a cabo hasta que se sumen y alcancen una escala global, no solucionarán estos problemas. Pero necesitamos comenzar a trabajar. Otra pregunta es
Estamos seguros que los gobiernos centrales son siempre capaces de resolver los problemas de acción colectiva, las fallas de acción colectiva. Otra pregunta tiene que ver con los problemas de distintas unidades de toma de decisión. Se sobreponen, son redundantes. Hay problema de tener demasiados centros de toma de decisión y tendremos problema de dispersión. Hay problemas potenciales de tener demasiados actores influyendo. La última pregunta se refiere a cómo una perspectiva policéntrica implica de mejora de política respecto a basarse, a depender de una sola estrategia centralizada para resolver este tipo de problemas. Me refiero a policentricidad como una forma de gobernanza y articulación de distintas unidades, desde el nivel de los hogares hasta los gobiernos regionales, nacionales y globales. Es una forma de pensar estas preguntas. Déjenme darles una rápida perspectiva de la teoría de la acción colectiva tradicional. El supuesto es que muchos individuos relacionados con las emisiones de gases de invernadero, colectivamente, las acciones de todos ellos han llevado a este problema global. Entonces, hacer que la gente reduzcan sus emisiones es potencialmente muy costoso y tenemos problemas de abusadores, de gorrones, de free riders. Entonces, las personas que no están preocupadas por esto y no toman ninguna acción, por más simple que sea, están abusando de los esfuerzos de otros, sin cooperar. Hay otros de nosotros que somos perdedores potencialmente, aunque no queramos serlo. No queremos quedarnos sin hacer nada. No queremos quedarnos sin tomar acciones que creemos que podemos hacer, pero no queremos que otros abusen de esto. Entonces nos enfrentamos a problemas muy preocupantes. La visión tradicional ve al cambio global como una externalidad global e ilustra que si no hay acción colectiva, cooperación, y los individuos y los gobiernos seguirán usando energía de manera excesiva, y esto implica un gran problema. Eso es lo que lleva a muchos a recomendar acciones globales como las únicas posibles. La base empírica, el fundamento empírico para la teoría tradicional es débil. Creo que no debería decir algo débil, sino que es realmente débil. Es poca la evidencia. Se supone que es la única forma de comprender este tipo de problemas, pero hemos mostrado en México, y en México hay muchas comunidades que han mostrado que esta teoría de la no cooperación es incorrecta. No quiero decir que todas las comunidades en México logran cooperar, pero la teoría de la no cooperación como universal no es correcta. Hemos encontrado muchas comunidades pequeñas, comunidades indígenas, que están conservando sus bosques, sus recursos hidrológicos. Esto muestra que la teoría convencional no es completamente cierta. Cuando los usuarios de un recurso común perciben que tienen un interés real y capacidad de decisión real, ¿por qué voy a tomar acciones? ¿Por qué voy a cooperar si no tengo derechos? Cuando percibo que lo tengo, nos comprometemos y tienden a monitorear, a vigilar más la condición de los recursos comunes, sobre qué tanto otros cooperan. Nuestra investigación empírica en bosques alrededor del mundo, así como sobre otros recursos comunes, muestra que uno de el factor más importante que afecta la cooperación de las gentes y reducen el sobreuso de los recursos comunes
es que tanto depende de que si los usuarios locales vigilan, monitorean el cumplimiento de las reglas y la condición del recurso. Porque el supuesto es de que si no hay usuarios vigilando, se tiene que tener guardias externos, y esto es muy costoso y a menudo corrupto, lleva corrupción. Necesitamos transformar nuestros supuestos básicos sobre la teoría básica y la escala de la acción necesaria, que debe de ser menor a la global o no necesariamente global. Teoría y escala. Necesitamos basarnos en los que llamaré la teoría de la conducta social humana. Los individuos, en lugar de ser oportunistas, maximizadores económicos, como se supone en los textos de ecología, hemos encontrado que los individuos no siempre buscan únicamente sus propios beneficios de corto plazo. Muchas gentes buscan beneficios de más largo plazo para ellos y para otros. Y esto implica que construir confianza en que otros están adoptando políticas que hacen sentido y las respetan, eso ayuda a construir capacidad. Es esencial para tener altos niveles de cooperación. Básicamente, en términos de cambio climático, tenemos una serie de externalidades de pequeña, mediana y mayor escala. Déjenme pasar a la teoría de la conducta social humana. Podría pasar mucho tiempo hablando de esto, pero por el trabajo de varios, tenemos ahora una perspectiva de que los seres humanos no tenemos siempre información completa. Y muchos de los supuestos suponen que los individuos tienen información completa. Yo no la tengo, quizás alguien en el público la tiene, pero no puedo suponer que todos los seres humanos poseen información completa. Pero ellos pueden aprender, podemos aprender. Y muchos aprenden normas, lo aprendemos como niños. Las madres aseguran que aprendemos al menos a comportarnos localmente, y los descubrimientos, los hallazgos nos llevan a que como la gente es formada determina las normas que la gente adopta. De ahí que el contexto es muy importante, desde los vecindarios hasta escalas más globales. Debe llevarse a cabo la reducción de emisiones. Si lo hacemos, será más fácil para otros que lo repliquen. Debemos tener una aproximación de externalidades anidadas. Los debates sobre cambio climático son negativos, son incorrectos. Lo que se supone es que las externalidades globales deben ser atendidas a nivel global. Los textos están mostrando que las externalidades se generan en escalas múltiples. Y quisiera ver que esta perspectiva en los libros de texto se modifica. Así que hay muchos costos ocultos, al menos hoy. Una familia, si usamos más la bicicleta, si usamos menos los automóviles, podemos ahorrar, podemos resolver muchos problemas de salud, como la obesidad. Las familias pagan costos por la energía muy altos. Si se invirtiera en calentadores solares y otras tecnologías adecuadas. Entonces hay que trabajar a nivel de familias, comunidades, empresas. Si no se llevan a cabo cambios, las familias continuarán usando energía que genera muchas emisiones de carbono en transporte y en calentamiento, en combustible. Pero si hay incentivos adecuados, si se inducen para emitir menos emisiones y para reducir emisiones. En adición, si aceptan responsabilidad para eliminar muchos de los costos ocultos de sus acciones, de sus prioridades, podrían reducir sus emisiones de carbono aún más. ¿Cómo puede hacerse esto?
Algo tiene que ver con el calentamiento de los edificios. 40% de la energía que se consume en los Estados Unidos se genera en los edificios. Más del 70% de toda la electricidad que se genera se usa fundamentalmente para calentar, enfriar e iluminar los edificios. A la luz de distintos artículos en Science y otros, 20% de la energía que se utiliza en los edificios podría ser ahorrada corrigiendo estas fallas. Mal funcionamiento, el edificio no está aislado en las paredes, en los techos. Esto es asombroso. Podría resolverse mucho fácilmente. En las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, DITS y otros, otra vez, desde esta perspectiva de cómo las casas, los hogares pueden reducir las emisiones de gases de invernadero por 20% en pocos años, en 10 años, si se adoptan distintas medidas como regaderas de bajo flujo. Una cosa en la que pienso que es muy interesante sobre las regaderas es que mucha gente tiene agua caliente en sus casas, muy caliente, y cuando entran a la regadera, ¿qué hacen? Entonces abren el agua fría. Entonces están pagando para tener agua caliente, generar externalidades, y entonces tienen que enfriar el agua usando agua fría. Si no han checado su calentador de agua recientemente, por favor, les pido que vayan a sus casas y lo chequen y vean si pueden reducir la temperatura un poco. Y de esta manera pueden contribuir a reducir emisiones. Y tenemos distintos esfuerzos de comunidades. Los distintos tipos de campañas de comunidades en los Estados Unidos y en México. El condado de Sacramento y Berkeley primero han sido muy imaginativos en este sentido. En Sacramento, la División de Bienes Públicos del condado de Sacramento trataban de encontrar formas de ahorrar energía. Empezaron a tomar muestras de los usuarios y los clasificaron según el nivel de energía que usaran en relación con sus vecinos. Y se ve así el recibo. Se les compara con el uso de energía de otros. Entonces se mostraba que ellos usaban mucho más energía que otros en el vecindario, y como una cuestión de rutina, al enviar los recibos, algunas veces ponían unas caritas sonrientes a los que ahorraban mucha energía, o caras con muecas a aquellos que no lo hacían. Pero aquellos que recibían cara con muecas se molestaban porque decían: tenemos familias muy grandes y tenemos que usar energía. Las sonrisas eran más efectivas, pero cambiaron la conducta. Tenían reembolsos financieros a los que usaban poca energía, que era tan importante como recibir una carita sonriente o más. Entonces nos relacionamos unos con otros de formas que son muy interesantes. Encontraron también que las personas que pensaban que se mostraba que lo hacían muy bien, decidieron mejorar aún más su conducta de ahorro de energía. Y en la iniciativa de Berkeley primero, es una comunidad que empezó a financiar iniciativas de paneles solares y de aislamiento del calor de las casas. Y ha sido difícil, es difícil para las familias hacer estas inversiones, tomar estas decisiones. Acabo de hacerlo para mi casa y es caro. Pero en Berkeley se puede tener un presupuesto de un constructor y se le lleva al gobierno de la ciudad, y si la ciudad lo aprueba, se da un crédito para recuperar este préstamo, y el pago se añade al impuesto predial cada año. Entonces, el primer presupuesto se gastó muy rápido. El primer financiamiento se gastó muy rápido. Es un programa muy exitoso. Otra pregunta muy importante es,
todas estas escalas de unidades de gobierno de gran escala operan siempre sin fallas, operan bien. La respuesta es muy ambigua. En algunas ocasiones sí, el Protocolo de Montreal, que es un acuerdo internacional, ha sido muy exitoso, pero había muchos factores particulares que actuaban en su favor. En otras ocasiones no, las iniciativas globales y nacionales muchas veces no han funcionado. El manejo de pesquerías es muy difícil. Se ha, por ejemplo, intentado de aplicar en Europa la misma política para el Báltico y el Mediterráneo a una escala muy grande y no ha funcionado. En Canadá el gobierno ignoró las recomendaciones de los pescadores de la costa este de Canadá en relación al manejo del bacalao. No sé qué nos están tratando de vender. Se está acabando la batería. Y se conecta. Oh, it's the battery. It's energy. I don't have a huge. Como quieras, si quieres, déjame acabar. No está conectado. ¿Cómo lo estoy haciendo? Es que siento que ya va a acabar. Es que apareció un letrero de batería, low battery. ¿Está conectada? Seguro. Si no, a veces nada más quitándolo. Hablando de ahorro de energía. Sí. No tiene duda. Ahí está otra vez. And anyway, we'll just go ahead. Vamos a seguir de cualquier modo. Yeah. We've had problems. People worried about Teníamos leakage problemas of con multiple- personas que that se can be preocupaban a por problem, but it can be coped with. problemas que podían transmitirse de una unidad a otra, en situaciones de inconsistencia en la que un país o una comunidad adoptaba un país y otros adoptaban otra política. O sea, no hay políticas, soluciones mágicas de que deben de manejarse distintas escalas. Puede tomar esto un gran esfuerzo. Entonces vamos a hablar sobre qué es una perspectiva policéntrica de gobernanza. Okay. So what is a polycentric approach? ¿Qué es una perspectiva, un acercamiento policéntrico? This was a policy that theory that was begun Es to una be teoría developed que in se the inició, early que 1960s, se desarrolló en los largely about 60s, a inicio de los metropolitan areas 60s, in the US. sobre las áreas metropolitanas de los Estados Unidos, sobre las que los académicos suponían que se tenía que tener una sola unidad de gobierno para todas las zonas metropolitanas y si no, iba a haber caos. Vincent Ostrom y otros escribieron un artículo muy importante en 1961 formulando preguntas teóricas y urgiendo a las gentes a considerar sistemas policéntricos y compararlos con otros. Hicimos mucha investigación empírica. Yo estuve en más carros de policía que toda la gente que está aquí en el público, pero lo que encontramos es que las unidades pequeñas son mucho más capaces de responder. Las unidades de alrededor de 25 oficiales eran más capaces de generar respuestas que podían relacionarse con los problemas de los ciudadanos. Y otras áreas metropolitanas que tenían divisiones criminalísticas más grandes eran más eficientes. Entonces, cuando se encontraron formas de trabajar en múltiples escalas, fueron más eficientes. También hemos estudiado con colegas aquí en México la mejora de las condiciones de los bosques en una red de colaboración. Hay colegas en África, Asia y América Latina. Y hemos hecho investigación sobre gobernanza, condiciones de los bosques a través del tiempo. Son estudios muy importantes.
la mejora de las condiciones de los bosques de las comunidades locales que hemos encontrado es algo muy importante, es una estrategia muy importante para enfrentar el cambio climático. Lo que hemos hecho ahora, tenemos más de 125 sitios, entonces podemos hacer análisis estadísticos. Es que el régimen de propiedad formal no está necesariamente adoptado con mejora de las condiciones de los bosques. Hemos estudiado bosques bajo regímenes de propiedad privados, comunales y públicos, estas grandes categorías de propiedad. Encontramos algunos bosques públicos en mejores condiciones y otros con deterioro, lo mismo con bosques privados y comunidades. Es una forma muy simplista de pensar estos problemas. Muchos sitios IFRI. Adiós. Hola. Lo que encontramos es que no hay una única solución simple. Olvídenlo. Está bien. En lugar de una gran solución global para un gran problema, tenemos que pensar en soluciones de múltiples escalas, reconociendo que nosotros como individuos podemos hacer una diferencia, pero si nos organizamos, olvídenlo, por favor, olvídenlo. Ya está, Carlos, ya está terminando. El mensaje es que la gente local debe participar. Es genial. Yes. No, se perdió lo último que dijo, ¿no? The main messages. Well, we are very sorry about this. Believe it or not, we are sorry. Estamos muy, muy... No. Ya se acabó. She I'm has finished. already finished. Yes. Sí. Now, ahora vamos a escuchar algunas preguntas que me han hecho llegar. Si tienen algunas más, se las vamos a agradecer. Gerardo Sánchez pregunta, will you please explain the role of the rivers in the world? It's in English. Would you please explain the role of the rivers? In the world. Que explique el papel que juegan los ríos en el mundo. Explain the role of the rivers in the world. Well, there isn't one explanation No hay for una all sola the explicación rivers, para todos los ríos. El Mississippi and the Amazon y are different. el río Amazonas son diferentes. But again, Pero nuevamente, looking at si some of vemos the international algunos de rivers los ríos that have internacionales reduced, que han reducido problems of, los problemas externalities de greatly. las externalidades en gran medida, lo han hecho cuando really son las personas locales las que realmente han asumido The un papel Rhine muy is a very importante. interesting El example. río Rin es un ejemplo muy interesante, en tanto que el río Rin obviamente fluye a través de muchos países diferentes y muchas comunidades locales diferentes, y tenían muchas plantas químicas que estaban contaminando el río. Y un grupo de voluntarios empezó a registrar quiénes eran los que estaban contaminando el río. Y publicaron muchos materiales y tuvieron una audiencia, como una audiencia legal, y llevaron a las diferentes compañías a la luz pública y les preguntaron por qué seguían contaminando el río Rin a esos niveles, y les hicieron que tuvieran suficiente pena estas compañías, porque era como una corte, no era una corte oficial, digamos, no era un tribunal oficial, pero eso logró que redujeran muchísimo, y ahora hay buenos peces y una buena pesca en el río Rin. Muy bien. Cristian Cruz
Torres Christian Cruz pregunta, Torres is evitar asking la tragedia, to avoid the tragedy, evitar la to tragedia avoid the tragedy de los comunes of the commons requiere la confianza requires mutua mutual en la trust observación de los in the acuerdos. observation of the different ¿Cómo international se agreements. puede How reiniciar can el you sistema reinitiate de the confianza system en of comunidades creating trust que han in entrado en communities una that dinámica have de gone competencia? into competition dynamics? ¿Cómo How restablecer can la we confianza reestablish trust en los demás? in the others? Well, Bueno, trust is la indeed la confianza very important. es muy, And- muy and there's no importante. simple Y no answer to hay una how respuesta we, sencilla learn to a trust cómo one another. aprender a generar But one of confianza the recíproca. advantages of Pero una de las starting small ventajas de empezar por lo pequeño is that we es que can, podemos, in the en un vecindario, begin to watch podemos one empezar a another observarnos a little unos a los otros un um, poquito, or if we're o part of a si social somos club, parte de un or club social, go bowling together, o si whatever. vamos a jugar boliche juntos o lo que sea, podemos decirle, me di cuenta que You drove tú your car all by yourself. estabas manejando tu coche solo y no llevabas a nadie. ¿Por qué no llevaste a algunos de nosotros? ¿Por qué no nos diste aventón y aquí así ahorras energía? Y ese tipo de codazos que le puedes dar a tus vecinos, eso puede marcar la diferencia. Así que hay que crear un poco de espacio con los codos para empezar a echar a andar esto. Me interesó mucho que el sindicato de científicos preocupados tiene una página web muy buena que se llama Skinning Up. Y están mostrando en esa página que si 20 miembros de una familia y amigos corten sus emisiones en un 20%, eso evita la emisión de carbono, al igual que conservar 6,000 galones de gas. Y si los residentes de una ciudad pequeña reducen sus emisiones, eso basta para sembrar suficientes árboles para cubrir la ciudad de Las Vegas, imagínense. Así que estamos teniendo cada vez más evidencia de la importancia de trabajar a las diferentes escalas. No es que tenemos que estar presionando a los que están hasta arriba, sí lo tenemos que hacer, pero estar ahí con los brazos cruzados y esperando no es una buena idea. Así que estoy proponiendo que nos echemos a andar y que demos de codazos en nuestros barrios. Muchas gracias. Rodrigo pregunta, what do you think about zero growth? Sobre el Is it crecimiento possible? cero. ¿Es posible el crecimiento cero? No. Thanks. Gracias. Luisa López, Luisa López. ¿qué opina What de do la you construcción de vías What do you think elevadas about the en la construction Ciudad of de México? second stories over the streets in Mexico City? They're building highways on top of highways. What do you think about this alternative to reduce traffic problems? It's certainly one of the Ciertamente options. es una de las opciones. Ciertamente es una de las opciones, pero I am pretty careful about soy muy commenting cuidadosa sobre on, hacer comentarios local events sobre without knowing the acontecimientos research locales sin and the saber costs. las So I causas don't y la want to investigación. Así que indicate no that quisiera it's a good plan. indicar I que es just un buen don't plano. know. No, lo que But, pasa es que yo no sé, la we verdad. have a number of things. Hay una The last serie de time I was in cosas. La Hong última vez Kong, que estuve en Hong I was Kong, very interested me interesó in the mucho meter that ver my colleague had in his el car. registro que tenía mi colega And that en meter is el used for a carro number of para circumstances. medir diferentes On the cosas. freeway, En la carretera you go through certain, atraviesas por pretty fast stops. algunos lugares donde vas bastante veloz. Y esta máquina lo registra. Si no es la hora pico, te cobran menos. Te van registrando todo eso. También funciona al interior de la ciudad y si violas una ley en términos de el límite de la velocidad, lo registra. Y hay ese tipo de mecanismos que se pueden ser adoptados en las diferentes áreas metropolitanas grandes o ciudades grandes, y eso puede ser una gran diferencia porque reduce los costos de transacción. Daniel Álvarez pregunta, ¿cuál debería ser el papel del gobierno en esta política de cambio climático? What is the government's role in climate change? I don't know what you mean by the government. No sé qué quiere decir con el gobierno.
That's a big problem. Ese es un problema muy grande. It's not your problem, No es el it's problema de ustedes, literature. es el problema de la We talk about literatura. the market Hablamos de el and the mercado government. y el gobierno. Pues bueno, The city, la ciudad, Mexico la City Ciudad de is a México government. es un gobierno en sí mismo. And, Y there are many y hay governments muchos at gobiernos multiple en scales. diferentes escalas. I do think Yo sí pienso governments que at los multiple gobiernos scales en las have diferentes real escalas roles to tienen play. papeles reales que Part desempeñar. of it is getting En information parte out es to people conseguir about difundir información actions a that las can be personas taken. sobre las acciones que So, pueden tomar. Berkeley First that I En mentioned, Berkeley, que mencioné, el primer ejemplo que mencioné, is a government. Berkeley es un And, gobierno by, municipal funding y a través de the capacity financiar la of a capacidad family de las familias use their para tax returns usar as a sus way of reembolsos de paying, impuestos como una for forma solar, de for pagar other, sus paneles improvements solares u otras over a 10 mejoras or 20-year ecológicas period. a lo largo de They 10 o are 20 años. reducing greenhouse Están gases reduciendo in that la region emisión de dramatically. gases de We now invernadero have over espectacularmente. 1,000 Ahora tenemos mayors más de in 1000 the US presidentes that have municipales, signed an alcaldes agreement en Estados Unidos to que han be firmado un looking at acuerdo various de ways of reducing ver these diferentes types of formas cities. de So reducir governments las have emisiones de many, carbono many al interior de las actions ciudades. they can take. Así que los gobiernos They're tienen just muchas not the acciones que only pueden tomar. actors. Lo que pasa es que no son los únicos actores involucrados. Alfonso Arcos, Alfonso Arcos, ¿cómo cambiar, how can you cómo change cambiar el comportamiento de los empresarios a behavior no of the business contaminar people si and how to son not pollute obligados mediante are la forced constante reducción de costos a contaminar ongoing más? reduction of costs if they pollute more? Well, there are a Bueno, number of ways. hay una serie de One formas de is hacerlo. to, Una de ellas make a es requirement, hacer that they el requisito de que their anuncien policies sus about pollution. políticas con respecto a la And contaminación. so, Y we get así out into the public sphere, actions tengamos so that las when acciones we del buy público que products, cuando compremos we productos can make podamos our decisions about tomar buying decisiones from informadas private firms y that we comprar think are de taking this compañías very, very que seriously. están tomando en serio este problema. But that Y means that eso we as implica que citizens nosotras, have a como real ciudadanos, role, not tenemos un just papel private real que jugar, firms. no solamente las We compañías need to privadas. inform ourselves Necesitamos informarnos which are the nosotros private mismos firms that sobre have cuáles son started las to take compañías que very, han very empezado a consistent, tomar action to acción reduce consistente their, para reducir emissions. And sus there are emisiones some de private carbono. firms that Y have hay done algunas quite a compañías bit. que sí han hecho And bastante al so, respecto. Así they que need to encourage ellos one necesitan alentarse entre sí. And if we start Y si buying nosotros empezamos a comprar products more productos from firms that de las have compañías reduced, que han reducido that sus is sending emisiones, them a big message. ese es So un we mensaje have muy something importante. to do. Así que nosotros tenemos algo que hacer como David consumidores. Sebastián David Contreras Sebastián Contreras pregunta, ¿cuál asking, cree que sea el papel de la ética a la hora de transitar hacia when we modelos transition de into sociedades models of sustentables? sustainable societies? What is the role of ethics? Well, Bueno, I'm old-fashioned. soy antigua. I think the role of Me parece que el ethics papel is de la very ética important, es muy regardless of importante what we're looking at. independientemente de la cuestión que estemos So, viendo. Así we que have adopted, hemos in adoptado recent times, en tiempos recientes a sense that, el sentido, el sentir individuals, de que los individuos maximize private returns maximizan and, las that ganancias what the privadas market y produces que is most efficient and lo que always produce el will be the mercado es lo best, más eficiente y lo whether mejor, or not, there sea are o ethical no, tenga o no stands taken in that una process. connotación ética en ese I proceso, no think hayan it's tomado medidas very éticas important o si les hayan tomado ese that proceso. A mí me parece que es muy humans learn importante that que ethics los and seres humanos aprendan que las very éticas y las normas son de extrema I happen to have been importancia. married to Yo a very, estuve strong, casada con colleague for un 47 colega muy years. fuerte por 47 años, But that marriage pero would ese not have matrimonio worked no hubiera for 47 funcionado years por if 47 this años wasn't si a very ethical no person. hubiera, si él no hubiera And sido una I persona tried to muy be as ética. well. Y yo también traté de ser ética. And we have Y a research center tenemos un in centro de Workshop investigación where we en work donde together. trabajamos juntos. We have the norm that Tenemos we la all norma do de que contribute. todos And ethics of contribuyamos being a good con una contributor ética de is ser a un very buen important part of what contribuyente. we do. Y eso es una And it parte should muy be. importante de nuestro We trabajo. should Y así not debe de forget ser. Y ethics. no debemos de olvidarnos jamás de la ética. Mirel Mirel Meneses Meneses is pregunta, asking, is the emission it's in English, trading is the mechanism
El mecanismo del protocolo de Kioto es una forma efectiva de revisar la emisión de gases de invernadero en los países latinoamericanos. No. No, Thanks again. It has not done, it's no not worked ha generally. funcionado. En general, no. Lamentablemente es una tragedia, pero no ha funcionado. We have Tenemos Alonso Gutiérrez. Alonso Gutiérrez. What is your opinion regarding state-owned Respecto companies a like las compañías Pemex de in Estado Mexico paraestatales como to Pemex en handle México common resources para like manejar los oil? recursos What comunes should como el their petróleo? goals be? ¿Cuáles deberían ser las metas de estas compañías paraestatales? Again, Nuevamente, there's no single model No hay for un that, solo modelo a but seguir there para is eso, an important role pero sí that juegan un papel muy public importante firms estas can compañías definitely play paraestatales in all this. en todo este tema. En But donde- here's again where government Pero and aquí us el gobierno make y a nosotros podemos hacer una diferencia aquí difference. What también. kind of reports ¿Qué do tipo we de ask, informes les exigimos private or a government-owned nuestras firms to compañías report on these paraestatales? issues? And in some cases, En algunos what casos, we can be lo que asking and podemos starting as pedirles regular is, y how much did you hacerlo invest regularmente this es past cuánto year invirtieron este último in año various en energy diferentes saving devices mecanismos para ahorrar and in energía amount of y pollution en you send out, la greenhouse cantidad de gases. emisiones que ustedes That's a more proyectan hacia el important exterior. question Es una than pregunta más importante many others that que muchas are otras asked. preguntas que se les plantean And, a las compañías. Then we can start publicizing that. Luego podemos empezar An a example difundir of, eso. Un the ejemplo importance of publication of de la importancia public de difundir is, esto in the en el US, público es en um, Estados Unidos. some of the state Algunos de level los tax agencies were agencias very concerned fiscales that a they nivel had estatal very, están muy very preocupados large, tax evaders. porque habían evasión fiscal And one of muy them started to generalizada. use the Y web una de estas agencias empezó a and usar put la the página 5 web worst y tax evaders, poner los 5 who, peores evadores de were in their impuestos state en su up on the estado web. en la página web. And it Y took about a week en una before they had semana paid up. pagaron de inmediato los impuestos que no habían pagado. Y han seguido haciendo esto y es una forma muy efectiva de resolver algunos de los problemas que tenían de evasión fiscal y de acciones que no son muy buenas. Eso no tiene que ver con el clima, pero es una buena lección que podemos aplicar, ¿no es así? Una pregunta sin A question, suscriptor. an anonymous Could you question. please tell us about transition towns It's in initiatives? English. It's in English. What ¿Nos do you podría think decir sobre las about these iniciativas initiatives? municipales? ¿Qué iniciativas pregunta ella? Transition towns. ¿Las iniciativas de transición de los pueblos? Thank you. De ciudades en transición. I'm Cities- not sure the general, No estoy there segura. are many En general, towns hay muchas that ciudades are, que between a, se forest encuentran and entre what have been un established as bosque a local community. y And la some comunidad of them local. do have Y algunas very sí strong tienen policies políticas muy fuertes deforestation. tratando de reducir la desforestación, pero quizás no entendí muy bien lo que usted quiere decir con ciudades en transición. Ostrom. Dr. El Ostrom. doctor Rubén Dr. Rivas pregunta, Rubén Rivas asks, ¿qué opina What do you acerca de las áreas naturales protegidas y la vida comunitaria en estas? ¿Cómo conservar how to y educar? preserve them and how to educate people to preserve these areas, these natural protected areas? Well, some of them, Algunas de were ellas developed in se desarrollaron a national capital, En capitales where nacionales, a very large, en donde an NGO una and, ONG muy grande international funder y una sat together with a financiadora big internacional se sentaron con un gran in the mapa national capital, en la capital, not out there. no afuera. And Y then decided después where to draw decidieron the boundaries. en dónde poner los And límites de estas indigenous áreas people who protegidas. live in those Y luego los areas, pueblos indígenas que vivían en just estas áreas informed that protegidas lost their rights. les informaron que habían In perdido some sus cases, they derechos, se les must informó que habían perdido etc. sus derechos y que tenían que salir de Those ahí, etcétera. arrangements where, Ese tipo de the users, ordenamientos for a long period en of donde time los have been usuarios not que been llevan mucho very tiempo ahí han sido On the other hand, sacados, no han we- tenido we éxito. do have some Sin embargo, sí tenemos
tenemos registros de parques nacionales en donde los pueblos indígenas y sus derechos han sido reconocidos, así que se han vuelto parte del equipo y ahí hacen un buen trabajo de monitoreo, etcétera. Así que el título de área de protección nacional o bosque nacional o lo que sea, no es suficiente información para poder juzgar si está funcionando o no. Hay que entrar y ver lo que realmente está pasando en el lugar, en el contexto específico. Oscar Olvera pregunta, ¿qué piensa usted del ecoturismo en áreas naturales protegidas? Nuevamente, me choca hacer esto. Algunas funcionan y otras no funcionan. Algunas son buenas y otras no son buenas, pero algunas sí son buenas. Y el haber invertido en una región y conseguir que esté protegida y luego hacer que las instalaciones turísticas mismas sean ecosensibles, para que no estén nada más observando un área bella y contaminarla al observarla. Entonces tenemos una serie de colegas que han estado estudiando este tema en todo el mundo y hay historias de éxito muy sustanciales. Así que sí es una opción, pero necesitamos no solamente asumir ingenuamente de que siempre funciona. Hay que ver las especificidades, los detalles. Elena Álvarez Bulla asks, besides all the local efforts that you have acknowledged to reduce climate change, I would also like to ask you, how do you think the local ways de las formas locales en las cuales cada individuo contribuye al cambio climático se relaciona con la estructura y la economía y la organización geofísica? Bueno, la forma en que la gente aprende a trabajar colectivamente y remontándome a unos de mis intereses de investigación en los 60s y en los 70s, por lo menos en mi país, nosotros eliminamos mucha gobernabilidad local, suponiendo que eran ineficientes. Eso implicó que eliminamos el que la gente se juntara en una escala menor. Y eso ahora implica que algunos de los mecanismos que podríamos haber estado ocupando para unir a la gente, para que discute esos temas, ya no están disponibles. Pero, por ejemplo, Indianápolis ahora está haciendo un esfuerzo muy serio por trabajar con un programa que se llama Mantener Indianápolis Bella. Y han sembrado muchos árboles en la ciudad. Pero no basta con sembrar árboles, plantar árboles, sino que están trabajando en los barrios para idear formas de mejorar su capacidad de regar los árboles, para asegurarse que los árboles crezcan. Están enterándose de que muchos barrios que tienen organización barrial efectiva o gobiernos locales buenos están asumiendo ese programa y están haciendo una gran diferencia. No solamente los árboles no solamente están creciendo cada vez mejor, sino que están tratando de ver cuáles son otras estrategias que pueden adoptar en términos de caminos para peatonales, para bicicletas y una variedad de cosas que se pueden hacer a nivel barrial, incluso en nuestras redes sociales. Rosalba Mercado asks, which is your opinion about the fossil energies as oil y su consumo y producción en los países emergentes? Obviamente es un desafío muy difícil decirles a los países que no han logrado conseguir que su energía esté al nivel sano, que sea un nivel sano, que no usen combustibles fósiles. Una de las cosas que yo realmente he estado presionando es que en Estados Unidos, USAID, la AID y otras organizaciones inviertan en calentadores solares. Es posible tener
calentadores solares relativamente pequeños en las casas individuales que pueda deshacerse de las emisiones. He pasado momentos muy difíciles en las cocinas de casas en donde la cantidad de contaminantes a la que respiran las mujeres todos los días son enormes. Así que hay formas en que podemos empezar a usar estos nuevos calentadores solares que cada vez son más accesibles a nivel de su costo y usar estos en vez de financiar a las compañías que las construyan, las grandes compañías, que las pequeñas compañías locales las construyan. Eso ayuda a las compañías locales y también promueve el uso de la energía solar a nivel local. Eso se puede hacer y hagámoslo una de nuestras prioridades más elevadas. La última The last pregunta question. que vamos a The last question recibir, that we will nos ha receive, faltado tiempo, we don't have enough time, no nos funcionó unfortunately. correctamente la computadora, Computer did not work properly, pero lo they que say, sí but nos funcionó what fue did la work máquina de properly hacer was the preguntas. question-making machine. That machine Voy a was hacer working una very well. última So I'm going to a ask a la last question doctora to Ostrom, Dr. de Ostrom. Leticia It comes Merino, from Leticia que Merino, pregunta who's asking, cómo relacionar las how can you políticas relate de adaptación y adaptation mitigación. and mitigation policies? How can you relate How the can you adaptation relate and mitigation the policies? Policies of adaptation and Mitigation. mitigation. I'm not sure about the meaning of No- relation. No How do entiendo you lo que relate? quiere decir con cómo se puede relacionar. But probably in terms of simultaneous work or Yeah. one after the other. I don't know. Lin, Well, in that case, Lin, Well, this belongs as well to We this. do tend to categorize these things in Tendemos little a clasificar boxes. estas cosas en pequeñas some of casillas those policies y algunas de are las políticas But no son we have to be diferentes, pero working at tenemos que multiple scales trabajar and en using diferentes multiple escalas approaches. y usar And so abordajes o it's enfoques that we múltiples don't let us para que get no boxed in nos by encasillemos names. nosotros And con we're las looking at etiquetas how y to con los relate nombres these y policies veamos across. cómo relacionar entre sí estas políticas. No Ok. queda tiempo. We don't have enough time y left. Yo solo I would quisiera, just por like supuesto, to, of agradecer course, appreciate, la express my presencia gratitude de to quienes the nos han hecho el presence favor of de those acompañar who el día de are hoy, with de us here todos today, every ustedes, single one of you here, de nuestros dos the presence rectores of our two apreciados former que deans, han dedicado appreciating the presence parte of de both su here tiempo and the para former estar deans con who have nosotros devoted their aquí, time to be with del us here doctor today, Sarucán, Dr. Sarucán, del doctor and Dr. González Casanova. former deans. Agradecer la organización que el Instituto de Investigaciones Sociales y el PUMA han hecho para tener esta oportunidad de la coordinación de humanidades y de la de ciencias y por supuesto y de manera muy especial la disposición de la doctora Elinor Ostrom de acompañarnos el día de hoy. Thank you very much again, Dr. Ostrom. Has been a pleasure. Ha sido un placer. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, me voy a permitir entregarle un reconocimiento y un pequeño recuerdo. Memento to Dr. Ostrom. You should have this recognition. Yes. For your splendid conference. Thank you very much. Thank you. And also, Gracias. representation of Ohio.
Yes. Thank you. Gracias. Gracias. Thanks to you. Esas este acto. A todos ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Le van a hacer algo?